Bienvenidos a El Hilo Negro, una emisión periodística sobre los grandes temas de actualidad. Hoy vamos a conversar sobre la crisis de agua en el país y, por supuesto, también en nuestra entidad. Y contamos con la presencia del secretario Pedro Moctezuma Barragán, un verdadero estudioso, académico y reconocido activista hídrico y en grandes temas de sustentabilidad. Es el actual titular de la Secretaría del Agua en el Estado de México y autor de este libro, El agua es nuestra, está en nuestras manos, de Fondo de Cultura Económica. Vamos a una breve cápsula para entrar en conversación. El agua es un elemento vital que nos regala la naturaleza. Sin agua no es posible la vida. Para el pensamiento antiguo, el agua era uno de los 4 elementos constitutivos de la realidad cósmica: aire, agua, tierra y fuego. El agua es una parte principal y un fundamento vital en todas las culturas y religiones. Para todas las culturas, agua es un elemento sagrado. Sin agua no es posible la vida. En México, el ciclo vital se encuentra en crisis. El Estado de México, junto con otras 16 entidades del país, se topan con un riesgo alto de tener que llegar a un punto en donde la demanda de agua potable es mayor a la disponibilidad. Las causas de este problema son diversas: crecimiento demográfico, cambio climático, contaminación, deficiencias en la gestión integral, necesidades de mantenimiento de plantas y sistemas de almacenamiento. Y ante todo, pesa la sobreexplotación, por lo que dar solución al acceso y asegurar la calidad del agua en nuestro país es una tarea compleja que debe tener un abordaje integral y sostenible, con enfoque en sus distintas dimensiones: lo social, lo técnico y lo legal. El acceso al agua es una parte esencial de los derechos humanos. En el párrafo 6º del artículo 4º publicado el 8 de febrero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento. Dicho precepto, a la letra dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Gracias, doctor Moctezuma, Pedro Moctezuma Barragán, gracias por estar aquí en nuestra emisión de Hilo Negro. Gracias por la invitación. Y estás en calidad de investigador, de académico y también de activista durante muchos años, muy connotado, no tanto como secretario, porque hay una veda, y la veda supone no exponer logros, no presumir actividades o estrategias, etc. Estás para ayudarnos a entender la problemática del agua. Y en ese sentido quisiera, la primera pregunta, querido Pedro, es cómo poder describir esta crisis hídrica que tenemos en el país. Sí, en México, como en gran parte del mundo, se está viviendo una situación límite por una cultura muy reciente de los últimos 100 años de convertir el agua, que es un bien común, el agua que es sagrada para los pueblos originarios, convertirla en una mercancía y buscar traerla de muy lejos para luego arrojarla sin tratamiento, sin reuso, también muy lejos, contaminada. Esto a través de trasvases, de presas, de tubos, descuidando las cuencas, los bosques, los ecosistemas y descuidando la gran capacidad humana que hemos adquirido a lo largo de 10,000 años que tenemos como sedentarios los seres humanos, de una gestión local del agua. Esto está ocasionando que en varios puntos del planeta, se habla de Ciudad Cabo en Sudáfrica, se habla de Melbourne en Australia, de Montevideo en Sudamérica, se han quedado sin agua en las ciudades, ¿no? A este le han llamado el día cero. Pero en general este fenómeno de escasez provocada por grandes negocios que manejan el agua no para el bien común y para satisfacer las necesidades, sino para ganancias extraordinarias. Este fenómeno se encuentra ahora, lamentablemente, cruzado con una sequía severa, cíclica, que además está combinada con el fenómeno del Niño, lo que ha provocado
escasez aún mayor. Es un problema mundial y sin embargo en México tenemos elementos para darle la vuelta a esta situación. Muy bien, Pedro, pues desabasto, contaminación, sobreexplotación de mantos, mercantilización del agua, fenómeno mundial. ¿Qué pasa en el Valle de México y concretamente en el Estado de México? En un estudio de la ONU, de Casperson y Casperson, identificaron las cuencas más amenazadas del mundo. La primera, el mar Aral, este estudio es del 2000, y la segunda, la cuenca de México. En el año 2010 se colapsó el mar Aral, es un desierto, la población tuvo que salir a otro lado, y estamos nosotros en la rayita, en el Valle de México. Sin embargo, tenemos dos características que me hacen sentir optimista. Una, en el Estado de México hay comunidades, hay sistemas comunitarios, pueblos originarios que defienden el agua y la proporcionan para 5,5 millones de habitantes de manera autónoma. Y por otro lado, en el Estado de México tenemos instituciones de punta para tratamiento de aguas residuales, para, a través de nanoburbujas y distintas tecnologías, lograr una rápida regeneración del agua que nos permita recuperar estos volúmenes. Me parece que es importante en el Estado de México y en el altiplano defender estos elementos que tienen que ver también con una defensa de la naturaleza. Tenemos el bosque de agua en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, que es lo que nos permite existir en las ciudades. Está amenazado por el capital inmobiliario, por la urbanización caótica, y encontramos en este momento sensibilidad para políticas de desarrollo urbano que blinden áreas naturales, las protejan y que blinden zonas de recarga. Tenemos la posibilidad entonces también de invitar a una corresponsabilidad a la ciudadanía para resolver este problema. Ahora, Pedro, las versiones que sobre todo en medios de comunicación, algunos articulistas, analistas, tienen como o están transmitiendo una versión catastrofista del tema del agua, apocalíptica, es el fin del mundo lo que estamos viviendo y vamos a llegar a lo que tú decías hace un momento, al día cero. ¿Qué tan real es esta campaña que estamos viendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional? Como decía al principio, tenemos soluciones y es posible superar esta crisis si hay voluntad política y recursos, no grandes recursos, pero sí recursos idóneos. Y sin embargo, desde septiembre del año pasado, al tener el pronóstico de sequía severa, hubo quien empezó con esta cantaleta del día cero. Mucho en tono de amenaza, mucho en tono de paralizarnos, de aterrorizarnos. Y esto es una técnica, le llaman la doctrina del shock, hacer mucho ruido sobre un tema para que la gente se convierta en pasiva y espere cualquier solución y bajar entonces algún gran negocio. En el caso del año 2008, no sé si recuerdas, se iba a inundar la Ciudad de México, el Zócalo, la Villa de Guadalupe, y de repente Felipe Calderón, el 1 de septiembre, anuncia el túnel Emisor Oriente, gran solución, no va a haber una sola inundación más, a 3 años por tan solo 9,500 millones de pesos. Resulta que esto termina costando 50,000 millones de pesos a lo largo de 12 años y cuando se inaugura provoca la gran inundación de septiembre de 2020, Ecatepec, los muertos de Tula. El apóstol de este ejercicio fue José Luis Luege Tamargo, entonces director de Conagua, que ahorita ya está predicando acerca de esta grave crisis del día cero y qué es lo que hay que hacer. Esto me parece que inhibe la posibilidad de enfocarnos, hacernos responsables los ciudadanos y el gobierno de soluciones eficaces de corto, mediano y largo plazo que están a la mano. Me conmociona, me sorprende mucho esta cuestión, querido Pedro, porque vemos que no solamente es un problema natural, un problema de la naturaleza, del medio ambiente, o esta excesiva mercantilización de empresas, imagino refresqueras, cerveceras, etcétera, que están haciendo del agua,
sino también es un problema político, donde están los políticos. Y yo te he escuchado en diferentes momentos hablar de una hidrocracia. ¿Qué significa hidrocracia? Sí, ese término hidrocracia, que se ve muy elegante, paradójicamente lo diseñaron los yaquis. Tomás Rojo, que en paz descanse, empezó a hablar de la hidrocracia como aquel sector que se enriquece con el control del agua y que permea ya vertical y horizontalmente muchos otros negocios, porque ahorita ya el agua está asociada con todo tipo de tiendas, de consumo, de servicios, de producción, etc. Tiene distintas arenas de poder, el fracking, la minería, como dijiste, las refresqueras, las inmobiliarias, son parte de este conglomerado de negocios que buscan acaparar el agua y hacerla escasa. Una cosa muy importante a señalar, ahora que se habla mucho de la crisis y de los recortes, es que tan solo el 14% del agua de las presas satisfaría la necesidad de la población. No estamos hablando de que toda el agua se tiene que ir a los domicilios. Estamos hablando de blindar lo que es sagrado, que son las familias, ¿sí? Quiero señalar también, por ejemplo, que en la Cuenca de México se está expulsando hoy 800 millones de metros cúbicos fuera de la cuenca, mezclando aguas de lluvia con aguas residuales. Y si esto lo conserváramos en la cuenca y lo tratáramos, nos daría 109 litros por persona día. Hay soluciones. Lo que hay que cortar es este mito de los grandes trasvases, de los grandes negocios como prioridad, que le volteemos de cabeza y respetando nuestra Constitución, que ya se anunció hace rato, tiene un texto muy bueno en el artículo 4, darle prioridad al agua nuestra, de nuestra gente, nuestras familias y comunidades, y después ya para la producción, soberanía alimentaria, recreación y todo lo que haga falta. Muchas gracias, Pedro. Realmente es muy interesante lo que estás planteando porque nos deja ver que no solamente estamos a un fenómeno propio de la naturaleza, sino también una tendencia de consumo del tipo de civilización y sociedad que tenemos, que han mercantilizado. Incluso se habla de guachicoleo hídrico también. Exactamente, sí. Y también nos has develado que hay un problema también político, que hay intereses grandes, importantes, donde están medios de comunicación, donde están diferentes instancias, empresas, que quieren presionar probablemente para hacer y ser concesionarios de grandes obras hidráulicas en el país. La cosa no es tan sencilla, está compleja. Exactamente. Por eso estamos en el hilo negro, porque queremos estirar y conocer la realidad. Vamos a una pausa, usted está en el hilo negro. La crisis del agua y todas sus implicaciones es el tema que hoy nos convoca. Estamos conversando con Pedro Moctezuma Barragán, que está en calidad de ciudadano en este momento acá. Él es secretario del agua y acaba de editar un libro que se llama El agua en nuestras manos. Es del Fondo de Cultura Económica y es donde hay muchos temas que aquí hemos tratado y vamos a conversar, que están en este libro, que usted lo puede adquirir ya en cualquier librería. Pedro, hablamos de las vicisitudes, pero en tu experiencia, lo que has planteado en este libro, ¿qué es lo que tenemos que hacer concretamente en el Estado de México? Sí, pues el hilo negro para una solución pasa por tres cosas. En primer lugar, combatir las fugas. Ya mencionaste el huachicoleo. No se vale que se desvíen ilegalmente aguas. Estamos trabajando para que esto se reporte, se corrija. A veces se desvía para su venta a través de pipas. Estamos propiciando que el agua nos llegue en red. Otra cuestión es sustituir la tubería de asbesto vieja que tiene entre 50 y 70 años en nuestro estado,
Ya con el Ayuntamiento de Toluca, empezó el gobierno del Estado de México con los primeros 6 kilómetros, queremos llegar a 650 kilómetros para evitar fugas donde se pierde el 42% del agua. Y el tercero es en el campo, en donde se pierde una cantidad enorme de agua en el riego, los canales los vamos a impermeabilizar, los vamos a tratar con materiales reciclados que son mucho más baratos. Perdón que te interrumpa aquí, pero yo he escuchado mucho y he visto también los magüeyes, este sistema, digamos, mesoamericano de guardar, de conservar, pero también de utilizar el agua en riego. Claro. ¿Esto crees que puede ser una buena alternativa, aprovechar los escurrimientos? La estructura ya, tradicional que existe de tipo prehispánica tiene enseñanza de 10,000 años. Fue en México, en Oaxaca, donde se conoce el primer pozo y por ciertas características es muy retomable. Pero ya siguiendo con el hilo negro... Tú hablas acá de megaplantas también. Ajá, ¿Qué sí. es eso de megaplantas? Bueno, este es un segundo tema y es la posibilidad de contar con aguas regeneradas, no permitir que el agua se pierda contaminada y nos enferme, sino darle un tratamiento de excelencia con ingeniería. Y esto estamos comenzándolo desde el 10 de abril, en que se hizo pública el manejo de las macroplantas de Toluca Norte y Oriente. Tú decías hace un momento que había una buena infraestructura y ahora es que rehabilitar esa infraestructura que existe. Se tiene que modernizar porque no ha habido inversiones en 30 años. Se tiene que poner de punta. El día 10 de abril dijimos que ingresamos al siglo XXI en materia de agua porque vamos a usar las tecnologías de punta a nivel mundial para recuperar 4 metros cúbicos, que esto es la mitad de lo que da actualmente el Cutzamala, para en un sistema a través del Lerma hasta Villa Victoria poder poner esto al servicio de la población y de la producción en el estado. Y un tercer tema muy importante es buscar fuentes alternas de agua en los propios sistemas lacustres, la recuperación del lago de Zumpango, lago Tlahuajico y otros cuerpos de agua que terminarán con el de Texcoco para poder contar con aguas superficiales de calidad y un ambiente sano en lugar de estos tubos, drenes y pozos ultraprofundos que extraen aguas contaminadas. Ahora, es una acción que evidentemente la tiene que hacer la autoridad. ¿Cómo contar con el apoyo de sectores empresariales, de otros sectores que generalmente, perdón la palabra, se agandallan y sacan para su provecho? ¿Cómo sensibilizar a esos sectores que tienen intereses importantes? Estoy pensando en una refresquera, por ejemplo. Sí, desde octubre estamos sensibilizando al sector empresarial, tanto por recuperando una filosofía humana. La ONU está defendiendo el derecho humano al agua, tiene un relator especial para el derecho humano al agua, el saneamiento. El Papa Francisco ha escrito 2 encíclicas ejemplares, Laudato Si en 2015 y Laudato Deus en octubre de 2023, defendiendo estos derechos al agua, a la naturaleza, y estamos apelando a una sensibilidad y además al sentido común. No va a haber negocio donde no haya vida, donde haya un colapso social. Y por lo tanto logramos ya que 48 empresas donaran aguas que no están usando en forma temporal. Hemos logrado que no se riegue con aguas de primer uso en algunas de estas empresas, que no se laven máquinas con ese tipo de maquinaria. Estamos apelando a la responsabilidad social empresarial para que hagan donativos para sistemas de captación de agua de lluvia, baños secos, potabilizadoras, y encontramos un sector muy sensible. También en Valle de Bravo estamos buscando un consenso muy amplio para el rescate del lago, de la presa Miguel Alemán. Y la parte más importante tiene que ver con la participación amplia de la población. Tú has hablado de lo que tiene que hacer el gobierno, lo que va a hacer el gobierno. 2, el tema de otros sectores sociales. Y 3, ahora la ciudadanía. ¿Cómo nosotros podemos colaborar
para, se ha dicho mucho, cuidar el agua, tener más sensibilidad, pero ¿qué elementos claves tú crees que los ciudadanos podemos contribuir a la preservación y el manejo del agua? En primer lugar, reconocer, respetar aquellos sistemas comunitarios, a los pueblos originarios que ya hacen un buen manejo del agua. En segundo lugar, a la población urbana, pues en una campaña de alfabetización hídrica, pues reconocer que podemos en el nivel personal, familiar, comunitario, ahorrar agua, captarla, identificar fugas. La mayor parte de las fugas son entre la red secundaria y los hogares, darle un papel fuerte a la mujer a través de mujeres plomero para ¿Mujeres rescate. plomero? Sí. A ver, ¿qué es eso? Pues Mujeres plomero. la que se encarga del agua generalmente es la mujer y estamos arrimando herramientas y capacitación para que se hagan cargo del agua a nivel familiar y de barrio a través de esta figura. Hay algunas que hemos conocido que tienen 3 generaciones, por ejemplo, en Chimalhuacán, con esta función. Entonces queremos potenciar el papel de la mujer en la defensa y el manejo del agua. Y junto con esto, a la juventud en las escuelas, invitarlos a detectar fugas, a reportarlas y a identificar distintas ecotecnias que permitan el buen uso del agua. Es un tema muy noble que genera mucha armonía. A veces se habla de la guerra del agua, pero yo creo que también es un tema de muchos consensos, de mucha participación. Nos gusta que al ver este tipo de problemas, pues además de protestar, propongamos y trabajemos juntos para una solución. Si entiendo bien, entonces es un problema serio, pero no es un problema, digamos, apocalíptico, dramático, que estamos al borde del precipicio. Sería como una primera conclusión. Una segunda, hay varias cuestiones que estás planteando como alternativas, y es uno, pues el rehabilitar megaplantas. 2, todo el tema de las fugas, que se da desde la casa hasta grandes tuberías que puedan ser, que están mal, o desperdicio del agua incluso para el campo. Y esto que planteas de sensibilizar a diferentes sectores para que puedan contribuir, y por supuesto la ciudadanía. Querido Pedro, me gustaría, digamos, cerrar contigo con una última reflexión, con unas conclusiones sobre este tema de esta crisis de agua que estamos viviendo, cómo encararla como entidad. Sí, yo creo que tenemos que encontrar nuestro poder como entidad rica en cuencas, en cuerpos de agua, en una población emergente, la más grande del país, que tiene la capacidad de encontrar una solución a esta crisis que sea replicable en el altiplano y en el resto del país. Es un gran reto muy estimulante. Pues muy bien, pues muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo me quedo con el tema político. Me impresionó mucho en esta conversación cómo en algo tan, digamos, tan obvio, tan evidente en términos del bienestar del conjunto de la sociedad, los intereses particulares predominan y doblegan este interés mayor de la sociedad. A mí me impresiona. Pero sí puedo decir que no se vale y que para eso está el Estado, para darle la vuelta a esta crisis. Pues ojalá, y desde aquí te apoyamos en esa importante labor. Vamos a nuestra última cápsula sobre el tema de la crisis del agua en nuestra sociedad. La Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que recomienda lo siguiente: no dejar la llave del agua abierta innecesariamente. Instalar regaderas y llaves de agua e inodoros de bajo flujo y consumo. Evitar arrojar basura en las calles y playas o cerca de cuerpos de agua, como ríos o lagunas. Revisar periódicamente las tuberías e instalaciones hidráulicas para detectar fugas. Utilizar detergentes, jabones y champús biodegradables o usar menores cantidades. Lavar los automóviles con una cubeta de agua y no con manguera. Regar solo cuando sea necesario, muy temprano o después de que se ponga el sol, para evitar que se evapore el agua. Barrer las banquetas, patios y cocheras con escoba y utilizar menos cubetas de agua.
Es responsabilidad de todos proteger el agua y su calidad. Si bien todos tenemos el derecho al agua potable y saneamiento, debemos participar a través de las instituciones y de nuestra conducta diaria para asegurar las condiciones que permitan garantizar estos derechos. Y bueno, yo me voy con una idea, sobre todo cuando abordamos esta crisis, me recuerda mucho también el tema de sin maíz no hay país. Yo diría, sin agua no hay nada. Muy buenas noches, soy Bernardo Barranco y los espero la próxima semana aquí en el Hilo Negro.